Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Muy buenas tardes a todas, espero estén muy bien. Bienvenidas a estudiar el libro de Esther, un recorrido de una mujer a través de Esther. Son 8 lecciones de la fe, exclusivamente para las mujeres. Aquí nos encontramos en la lección 2, parte 1, Inés Fuentes, y es un placer estudiar con ustedes a través de este medio. Vamos a comenzar en oración y también en adoración. Para hacer la adoración, les voy a pedir que por favor hagan clic en el enlace abajo para que puedan disfrutar de las 2 canciones que vamos a estar adorando esta noche. Y si te envío este video es porque eres muy especial y me gustaría recibir los comentarios y las respuestas de las preguntas para estudiar juntas la palabra. Entonces comenzamos en oración. Padre Santo, te doy muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que tú permites, Señor, este tiempo que podemos aprender a obedecerte, a amarte, a buscarte, a tener piedad, Señor, por ti. Te pido, Padre Santo, que a las mujeres que estén escuchando este mensaje, Señor, tú las llenes de tu Espíritu Santo, una doble porción, Señor, para que puedan ser esa nueva mujer en ti, Señor, que sean renovadas en este día, Señor, que tu palabra rema las transforme, Señor. Te doy tantas gracias por este tiempo y este espacio que tenemos para compartir en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mujeres. Vamos a estar empezando en la lección 2, parte 1, como dije, es la página 33 y empieza así. Aunque los eventos ocurridos en la vida de Esther tuvieran lugar hace mucho, mucho tiempo, hace 25 siglos y lejos, muy lejos, Persia se extendía desde la India hasta Grecia y desde Egipto hasta Etiopía. Los valores y la búsqueda sin sentido de la gente se asemejan a los valores y la búsqueda sin sentido de nuestro mundo. El mundo opulento que absorbido a Esther reflejaba el mundo decadente en que vivimos, un mundo obsesionado por la riqueza, el poder, la diversión, la juventud y la belleza, inmoralidad sexual y el alcohol. El libro de Esther es uno de los pocos libros de la Biblia cuyo argumento tiene lugar fuera de la Tierra Santa. Era difícil para un creyente vivir en un mundo decadente de Persia sin ser atraído por él. Un deseo por el mundo, ¿no? ¿Cuán revelante es eso para nosotros ahora? Dice la autora, no es fácil vivir en este mundo y no ser de él. No es fácil mantener una perspectiva eterna cuando todos a nuestro alrededor, aún muchos creyentes, tienen perspectiva de lo que hay debajo del sol, como decía Salomón, ¿no? La perspectiva que se enfoca en lo visible y pierde de vista lo invisible. Es un reto para todas, ¿no? El secreto para permanecer firme en un mundo azotado por fuertes corrientes de estar anclado en el Señor y su palabra. Es imperativo para nosotros que vivimos en una Persia contemporánea, se puede decir, que nos aferramos a esa ancla con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es imperativo que renunciemos a los dioses falsos, que dejemos de ser adictos a la televisión, a las comelonas, a la alabanza del hombre para sentirnos bien y en vez de eso vayamos en pos del amante de nuestras almas, el Señor Jesús. Realmente esto es muy confrontador, especialmente en este tiempo de cuarentena. Si de alguna forma has estado simplemente pegado ahí al televisor, comiendo para satisfacer la necesidad, buscando sentirse bien con la alabanza de los demás. Eso pasa a diario cuando una persona
cuenta algo, por qué lo cuenta, por qué estamos contando algo. Tenemos que ser muy sabias, mujeres. En este tiempo nos podemos preguntar y más que nada orar. Padre Santo, darnos ese deseo para no correr a la comida, para no correr a un ídolo falso, como estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a preparar nuestros corazones para oír. Dice aquí, antes de cada uno de los siguientes devocionales, propóngase escuchar al Señor. El mundo grita, pero Dios susurra. De manera que estén quietas y escuchen. La palabra nos llama, mujeres, a no simplemente estar cuidando nuestros adornos, cómo nos vemos personalmente por fuera, sino cuidar nuestra alma, nuestro corazón, cómo es que estamos habitando con el Señor en lo secreto. Y recordar que Él susurra, que el mundo nos habla, nos llama la atención de muchas formas, pero Dios nos susurra. Qué lindo. También nos reta a memorizarnos Esther 4, 12 al 13. Y la palabra dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y después, más adelante, él dice, fuiste hecha en un momento como este, para un tiempo como ese. Igual que Esther, nosotras fuimos hechas para un tiempo como este. Y sé que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Él no deja de buscarnos, de llenarnos de Él para dar a los demás, ¿cierto? Como saben, las tareas seguramente lo hicieron ustedes de momento para fraternizar y visión de conjunto. La voy a repasar en este video para ustedes. Aquí dice que compartan un sueño transitorio, se puede decir pasajero, algo que ustedes quisieran, que aunque saben que se va a desaparecer como un nuevo sofá, una cabellera abundante, un sueño eterno, algo que no se desaparecerá, también vamos a compartir como un ministerio de acuerdo de sus dones, la salvación de un ser querido, sean concisas y vamos a hablar. Entonces, yo diría que un sueño transitorio, algo que va a pasar, algo que de pronto viene y se va, es el deseo a veces que podemos tener de tener algún material o algo así. También es el deseo de pronto de tener una familia, porque con lindo que es lindo, ¿cierto? Es algo con lindo que sea, es algo que va a pasar, es pasajero, es de este mundo. Entonces, cualquier sueño, estudio que tengamos es válido y Dios quiere y lo entiende, pero más que nada saber que es algo que desvanece y que el Señor quiere también esos corazones hacia Él, y ver un sueño eterno es algo como la salvación de un hermano o una familia. Es algo como la oración, porque Él sabe que Él nos escucha y es duradero. Entonces esas cosas son las que realmente van a importar, ¿no? ¿Y qué más? Aquí vamos a ver visión de conjunto. Dios quiere que coloquemos nuestros afectos en las cosas de arriba, porque esa es nuestra verdadera vida. Las cosas transitorias o pasajeras, como dije yo, las cosas que se ven pasan y se desaparecen. Las cosas que importan son las cosas que no se ven y ellas nunca desaparecen. El mundo de Esther, en que vivía Esther, estaban obsesionados con lo visible, con lo transitorio, que aprenden de los siguientes pasajes. Vamos a leer Romanos 12, 2, 2 Corintios 4, 18 y Colosenses 3, 1 al 10. ¿Listo? Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de pensar. Así podrían saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. De ahí yo diría que si alguna de nosotras hemos deseado o aún desea, ¿qué es lo que yo puedo? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué debo de hacer? ¿Sí? Estoy en el medio de una situación, no sé qué hacer. Aparte que nos guía con su paz, aquí dice que debemos de cambiar la manera de pensar. O sea, no pensar como yo pienso, sino pensar como piensa Dios. Y esto no es fácil, esto viene con mucho habitar en Él para que Él nos enseñe qué es agradable, qué es perfecto. Aparte de lo que ya está escrito en la palabra que podemos obedecer, está esa palabra para exhortarnos. Entonces, eso podemos aprender de ese pasaje.
¿Por qué nosotros no vamos ahora, perdón, a 2 Corintios 4:18? Y si no se han dado cuenta, vamos a estar en la versión TLA, es la traducción lenguaje actual en este momento. Y vuelvo y digo, 2 Corintios 4:18 dice, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Entonces, preocuparnos no solo por lo que está pasando aquí, sino más allá por lo que está en el cielo. Quiere decir que una perspectiva eterna, ¿sí? Una perspectiva de qué vale la pena, qué debo de poner mi mayor esfuerzo, mi mayor empeño. Es por esas cosas que realmente están en el corazón de Dios y es lo eterno. Vamos entonces a mirar Colosenses 3:1 al 10. Por tiempo no lo voy a leer todo, pero habla de tener una nueva vida en Cristo. Habla por eso Él le pone muerte a todos los malos deseos, no tener relaciones sexuales prohibidas, no ser indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amonetar el dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Y todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Nosotros mismos debemos de comportarnos ante de Cristo de tal manera de no buscar hacer mal al prójimo, no ofender a Dios ni insultarlo con sus semejantes, y básicamente bajo ese pecado dejar esa vida de pecado y ver una vida nueva. Dice aquí, en realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios y su creador y cada vez lo conocen mejor. Entonces ese habitar nos quita al hombre viejo y nos da una nueva imagen. Muchas de ustedes a veces hemos hablado en cuestión de el hipócrita, el cristiano es un hipócrita o es difícil creerle a un cristiano. Lo que están viendo a veces es el viejo hombre que aún sale y aún está ahí, pero Dios no ha terminado con nosotros. Tenemos esperanza en Filipenses 1:9 hasta que regrese y debemos de tener paciencia y no juzgar al prójimo, porque realmente lo que vamos a ver es ese viejo hombre y tenemos la oportunidad de hablar con ese prójimo y exhortarlo, ¿sí? Entonces, simplemente de ese versículo quería resaltar que hay una oportunidad de renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Podemos buscar esa vida eterna, pensar en lo que es eterno y actuar como esa nueva persona. Es lo que nos recalca esa pregunta. Qué lindo estudiar con ustedes. Entonces vamos a la pregunta número 2 en la página 35. Continuamos. Salomón era un creyente, sin embargo ignoró las advertencias de Dios y perdió su perspectiva eterna, atrapando en el escenario mental de su mundo, en la perspectiva de lo que hay debajo del sol. Corrió detrás de las cosas pasajeras o transitorias. Describen sus objetivos y cómo lo afectaron. Entonces vamos a leer Eclesiastés 2:1 al 11. Entonces vemos. Entonces decidí ver que de bueno ofrecen los placeres. Qué bueno ver que de bueno ofrecen los placeres. Okay, qué bueno. Pero tampoco a esto le encontré sentido y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar
los árboles que ahí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas. Y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron de Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y plata y quedé con las riquezas de los otros reyes y las otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Y Salomón sabemos que era el hombre más sabio del mundo. Y con todo ese, como dice aquí la pregunta, describen sus objetivos y cómo lo afectaron. El objetivo de él fue, se puede decir, de experimentarlo todo, de hacerlo todo, y nada lo complacía, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice aquí. C.S. Lewis es un escritor que tenía un dicho, entonces vamos a leerlo. Somos criaturas sin entusiasmo, que nos engañamos con la bebida, el sexo y la ambición, teniendo el ofrecimiento del gozo infinito. Como un muchacho ignorante que quiere continuar haciendo tortas de lodo en un charco porque no puede imaginarse lo que significa el ofrecimiento de un día de fiesta en el mar. ¿Por qué nos complacemos con tan poco cuando Dios nos quiere dar mucho más? En otras palabras, ¿no? Vamos a mirar el número 3. Al examinar su propia vida, ¿creen que Jesús es su primer amor? Cuando se despiertan en la mañana, ¿se dirigen sus pensamientos a Él? ¿Quieren correr a Él para disfrutar su palabra? ¿En qué piensan? ¿En qué hablan? Y esto es una pregunta que nos podemos hacer nosotras mismas. Es un tiempo devocional con el Señor y hacer cada pregunta y sentarnos ahí a hablar con el Padre Santo. Cuéntame, ¿cómo ves? ¿Cómo ves que corro a ti? ¿O a qué corro? ¿En qué pienso? ¿De qué hablo constantemente? Y no es para sentir esa condenación, sino una convicción del Espíritu Santo para que Él cada vez nos llame más a esa intimidad con Él. Y esta es una batalla muy común para todas las mujeres. A veces es un poco tabú en que no lo hablamos entre mujeres, simplemente no existe a veces esa confianza o a veces uno piensa que lo van a juzgar o no se siente bien hablando algo tan personal, pero es una batalla común del humano. A veces estamos en esa intimidad con el Señor y simplemente es difícil encontrar la concentración. El otro día hablaba con una amiga que simplemente a veces estoy leyendo mi palabra o orando o leyendo algo y es como, ay, tengo que hacer algo. Y eso es tan común. Entonces quiero que podamos tener ese tiempo para hablar de esto. Todos batallamos en un momento de la vida esto, tanto así que últimamente he estado simplemente reflexionando en David y como en Salmo 42 y 43, él decide abrir su corazón y él habla de esto y él habla de la solución de esto. Y la solución es, aunque no tengas ganas de orar, ora. Aunque no tengas ganas de hablar con Dios, habla. Entonces Dios da una exhortación a nosotras hoy. Y si de alguna forma no has querido abrir tu Biblia, no has querido orar, te has sentido lejos, no estás sola. Estás acompañada por muchas de nosotras que hemos pasado por esto una u otra vez. Y el Señor nos diría, no se trata de ti, se trata de mí. Entonces, como se trata del Señor, Él nos da la nueva fuerza, sus misericordias son nuevas cada mañana para poder seguir buscándolo a Él. Entonces, me parece que es una pregunta muy válida que nos podemos hacer. Él quiere que lo busques, búscalo. Y entonces vamos a ver que en la página 37
hablando del detective de lo divino, Sandra nos va a estar compartiendo en un momentico sus apuntes y su experiencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Patricia Ávila Colmenares y quiero compartir de la página del libro 37 las siguientes preguntas. La primera pregunta dice que si he sentido la presencia de Dios en las últimas 24 horas por medio de su palabra. Mi respuesta es que sí la he sentido. El Señor me ha respondido por medio de su palabra en Jeremías 29:12. Que nos habla sobre su presencia, nos habla que Dios es grande, que es maravilloso, que siempre está con nosotros y nos dice los versículos 12 y 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Eso nos dice esta palabra y aquí es donde el Señor ha respondido a nuestro clamor y que Él está presente, que Él nos escucha, que si le pedimos de corazón, Él está con nosotros. También nos complementa también esta palabra en Mateo 28:20. Mateo 28:20 nos habla de enseñándoles a obedecer todo lo que ha mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces aquí nos dice el Señor que Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que nosotros por medio de su palabra Él está conmigo en todo tiempo. Y que Él está desde los días que me creó hasta los días en que ya no esté. Continuando con la siguiente pregunta, entonces nos dice el libro, ¿he sentido la presencia de Dios? Sí, yo puedo decir que he sentido la presencia de Dios cuando estoy en el grupo de oración, cuando estoy orando y a todo momento siento esa paz que el Señor me da. Realmente la presencia del Señor es esa paz que uno todos los días puede tener. Y también hay un versículo que dice en Salmo 139:7 donde nos dice, ¿y a dónde podré alejarme de tu espíritu y a dónde podría huir de tu presencia? Entonces nosotros no podemos huir de la presencia del Señor porque está en todo lado y como dice otra de las palabras, que el estrado de sus pies es la tierra. También eso es lo que se ve en este. Con la siguiente pregunta, dice, ¿he visto la provisión de Dios? Sí, yo he podido ver la provisión del Señor en todo tiempo, especialmente en estos tiempos voy a compartir lo más cercano. Y es que hace poco recibí una provisión de mercado. El Señor me la trajo hasta la casa. Pues quería compartir esto con ustedes porque es lo más cercano que he podido encontrar. Y dice, ¿por qué sospecho de Dios? Entonces, yo no, más que sospechar es que el Señor cumple su palabra y está en Mateo 6:25 y 26. Vamos a ir allá para confirmar esta palabra para confirmar la palabra con la Biblia. Entonces, para que se haya de saber que es verdadero y fiel lo que dice la palabra. Y dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Aquí el Señor nos confirma en su palabra que nosotros somos mucho más importantes que los pájaros, que la naturaleza, que Él siempre va a estar de nuestra parte. También encontramos en Filipenses 4:19.
Y en Filipenses 4:19 nos dice el Señor: así que Dios les proveerá en todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Aquí dice que el Señor es nuestro proveedor. Y yo he visto la provisión del Señor, he visto cómo Dios me ha respaldado en esta situación que estamos viviendo y me encantó compartir con todos ustedes lo que el Señor ha hecho en mi vida, en este tiempo y en diferentes tiempos. Gracias, muy amable. Gracias, Sandra, por compartir. Continuamos en la página 37, en la parte de abajo. Día 2, el Playboy del mundo, Persia. Y dice, el libro de Esther comienza con una fiesta que dura 6 meses. ¿Pueden ustedes imaginarse? Esta fiesta era probablemente una sesión de planificación militar. Jerjes quería no solamente planificar la estrategia para su guerra con Grecia, sino también impresionar a los líderes de sus provincias con su riqueza y poder. De manera que montó un despliegue ostentoso de riqueza y de lo que J. Vernon McGee describe como una permanente orgía. Es un estudioso de la palabra que hizo ese comentario. Jerjes era el rey de Persia. Su Biblia podría llamarlo rey Asuero, de lo que en verdad es una referencia a su título de Persia antes de que a su nombre. Su nombre griego es Jerjes, y el historiador griego Heródoto lo describió como impaciente, irritable y láspico. Fue nieto de Ciro el Grande, el rey persia que liberó a los judíos 50 años antes, e hijo de Darío. Darío había sufrido una humillante derrota por parte de Grecia y su hijo continuó con el esfuerzo para extender el imperio persa a incluir así a Grecia. Eso también lo podemos encontrar en Jeremías, lo encontramos en diferentes partes de la Biblia, donde vemos que el linaje de él. Al final de esta fiesta, que duró 6 meses, Jerjes organizó otra de 7 días de bebida para el pueblo. Esta era una fiesta solo para hombres. La reina tenía su propia fiesta en otra parte del palacio. Como sucede con las cosas debajo del sol, la fiesta se estaba volviendo aburrida. Con su juicio afectado por el vino, Jerjes tomó una tonta decisión en un intento por terminar la fiesta con algo espectacular. Decidió hacer desfilar a su encantadora esposa Vasti frente a una multitud semi-embriagada y lujurosa. El antiguo historiador Josefo dice que todo lo que Vasti tenía que usar era su corona real y que tenía que aparecer completamente desnuda. Otra fuente histórica, Jonathan Uziel, concuerda con esto. Si ellos están o no en lo correcto, lo que sí está claro es que era una petición humillante, como pedirle a Vasti que surgiera dentro de una caja para tortas. Para Vasti rehusó complacerlo. ¡Sorpresa! Todo el dinero y el esfuerzo gastados en convencer a los líderes militares de que este era un buen tipo y la fiesta termina en vez de eso en una humillación de Jerjes. Las luces ya no están encendidas. El telón no se levanta. La reina no obedecerá a su esposo. ¡Wow! Ustedes pueden ver que estos son historias que son extra bíblicas, o sea, no están en la palabra. Entonces, como tal, lo recibimos como historia para de pronto estudiar y entender el contexto, mas no es la palabra de Dios. Entonces vamos a intentar siempre quedarnos con el contexto, pero más nada dejar que la palabra sea la que nos enseñe y la que nos instruya, ¿no? Entonces vamos a leer Esther 1 al 12 un momento. Pero el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino,
En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bigta, Arbona, Bigta, Abagta, Cetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Pregunta 5 dice, leamos Esther 1 al 2. Jerjes tuvo 2 banquetes. El primero fue una comelona y el segundo, los últimos 7 días, una fiesta de bebida que prometía ser un gran final. ¿Cuál era el propósito de todo esto según el versículo 4? Vemos que el versículo 4 específicamente que dice que durante 6 meses el rey les estuvo mostrando las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino. Entonces, él le mostraba las riquezas que él tenía y lo cuán grande y poderoso que era su reino. Ese era el propósito. Entonces vamos a mirar la página 39. En la parte de arriba dice la pregunta: ¿de qué manera cumplió esto? Describen el mobiliario, las copas y el ambiente. Pues podemos ver que todo era elegante, era de oro. ¿Qué dirías tú? Diseño original, grandioso. Vemos mucho más. Entonces en este momento vamos a leer qué dice el autor. Dice: Joyce Spalding comenta acerca de la diferencia entre el opulento palacio persia de Jerjes y la vida miserable de la mayoría de sus súbditos. Entonces, como ahora la mayoría de las personas en Asia Occidental vivían vidas difíciles y el alimento no era nada abundante, el palacio de Susa tenía una altura de 120 pies para resaltar la supremacia del rey. Entonces era extravagante, grande, con mucho lujo. Era de mucho poder. ¿Listo? Entonces en este momento los voy a dejar con alguien muy especial. Yo le pido el favor a Natalia, mi hija espiritual y muy querida, que les compartiera un poco del estudio de la página 39 y 40 de la próxima lección. Entonces los dejo con ella un momentico. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Continuamos con el libro de Esther y hoy les quiero compartir unas respuestas de exactamente la página 39, pregunta número 6 en adelante. Entonces, la pregunta número 6 dice: utilizando un diccionario, definen la palabra eunuco y definen el verbo castrar. Bueno, vamos a ver qué significa eunuco. Eunuco significa varón que ha sido castrado. ¿Qué significa castrar? Capar, secar, podar, extirpar, quitar. ¿Para qué era esto? Un hombre puede ser convertido en eunuco mediante la emasculación.
es decir, la extirpación de sus órganos genitales de manera total o parcial. Y respondiendo la pregunta de más adelante que dice, ¿de qué manera esta práctica muestra la oscuridad de los tiempos? Pues en lo personal, creería que esto es bastante cruel. Y en este tiempo que pasaba, los trataban como si fueran feministas, afeminados, ¿sí? Entonces, a pesar de que también servían al rey en diversas labores, pues de alguna u otra manera siempre eran demigrados, sí, o burlados o como acciones de esos. Entonces, al igual, esto no es conforme a la palabra, esto no es conforme a la voluntad del Señor. Entonces, pues de alguna u otra manera es bastante oscuro, ¿no? Pregunta número 7 dice, describan el estado mental de Jerjes. Esta respuesta la podemos encontrar en Esther 1:10 y dice así, y la Biblia lo dice, estando el rey con... estando el corazón del rey alegre. ¿Qué significa esto? Que pues el rey ya estaba borracho. Y no puedo llegar solo a esa conclusión porque sí, sino que pues es el 7º día de la fiesta en la que están, en donde el vino era el mejor vino y se estaba dando a todo el mundo, y a pesar pues el rey, al igual que todos, estaban tomando, y no creo que solo él estuviera borracho, sino varias personas. Entonces, como se dice coloquialmente, tenía ya sus copas encima. Entonces, a pesar de eso, el rey vemos que mandó a 7 eunucos a traer a la reina Basti. Porque respondiendo a la pregunta 8, ¿por qué creen que Jerjes ordenó a 7 eunucos a traer una sola mujer? Uno, lo podemos ver por el poderío que tenía, y al tener tantos consejeros y al tener tantos siervos, se veía de una u otra manera la grandeza del rey, ¿sí? Y así como vemos que tenía 7 eunucos, también podría tener 7 consejeros. Esto es demostrando su poder ante los demás. Recordemos que habían varios príncipes y hombres en la fiesta, ¿no? Entonces, por eso también podría tener a enviar por 7 eunucos. Igual, Jerjes no sabía la respuesta que iba a tener la reina Basti. Igual, vemos que Jerjes tampoco estaba en sus 5 sentidos, ¿no? Respondiendo a esto, ¿en qué forma muestra la oscuridad de los tiempos en este planificado final? Oscuridad total. Si nos damos cuenta de la cultura y de lo que estaba pasando, totalmente eran fiestas paganas. Absolutamente en nada de esto se le daba gloria al Señor. Realmente era todo lo contrario. Cada decisión que se tomaba era una muestra de orgullo y de soberbia. Por el momento, podía tratar bien a todos sus empleados y brindarles comida y bebida, pero no conocemos realmente cómo los trataba. Y si de pronto buscáramos más en la historia, cómo los reyes tratan, y vemos que pues algunos los tratan mal, ¿no? Entonces pues literalmente lo que estaba haciendo y respondiendo con esto, la pregunta 10, basadas en lo que hayas visto aquí, describan a Jerjes y su perspectiva de la vida. Jerjes, para él era importante su poder, su reinado y demostrar todo lo que él tenía, su grandeza, y que si no se le satisfacía en lo que podrían tener consecuencias graves. Él no podía ser avergonzado ante los demás, y podría ser así. Vemos que es una fiesta en donde él simplemente está mostrando todo lo que está haciendo. Entonces a la vez es una muestra de bastante orgullo, ¿no? Y pues siempre muestra la oscuridad en estos tiempos, y en verdad no estaba conforme a la voluntad del Señor, y a la vez es triste ver eso, todo lo que hacían, y de pronto sacrificios y todo eso. Y eso me recuerda a un verso que dice en 1 Samuel 15:22, el obedecer es mejor que un sacrificio. Nosotros como hijos, nosotros como hijas, ante todo es obedecer al Señor. No hay mayor cosa que eso, y Él es glorificado en medio de eso. Fue genial haber compartido con ustedes esto, y Dios les bendiga. Gracias, Natalia, por ese comentario.
Ustedes pueden hacer clic en la parte de abajo, el enlace donde están las canciones, ahí las pueden encontrar, las recomendamos. Entonces vamos a continuar en la página 41. Pidan a Dios que les ayude a ser honestas con las siguientes preguntas. Entonces, siempre hay que escudriñar las escrituras, pero también hay que buscar profundamente en nuestros corazones para ser honestas con nosotras mismas delante del Señor y que Él nos muestre lo que realmente hay en nuestro corazón, sea el Señor. ¿Listo? Entonces la pregunta A, muestra mi vida que me importan los pobres y los desamparados. Si es así, ¿cómo? B, muestra mi vida que yo valoro a las mujeres igual que a los hombres, como lo hace Dios. Si es así, ¿cómo? Estamos hablando de ejemplos. C, muestra mi vida que estoy anclada en Dios por el tiempo que pasó con Él y la manera que uso ese tiempo. Esto es todo preguntas para los devocionales íntimamente con el Señor. La D, hay dioses falsos a quienes voy en busca de consuelo, una casa nueva, un paquete de galletitas, de chocolate, novelas románticas. ¿Por qué en vez de ellos debo ir a Dios? Entonces buscar, escudriñar la palabra, que el Señor nos muestre que Él es el único bueno y que es el único que puede satisfacer todas las necesidades de nuestros corazones. En página 42, detective de lo divino. ¿Han crecido su amor o entendimiento de Dios en las últimas 24 horas? Si es así, ¿cómo? Pues nosotros las mujeres vamos a estar haciendo este como devocional y vamos a compartirlo en el chat de mujeres. Las invito, si quieren, simplemente me dejan saber. Entonces, vamos a el día 3 que nos habla de un rey enojado. Está en la página 42, ¿listo? Jerjes es un bien conocido en la historia secular por su temperamento. Muchos creen que sufrió de alguna clase de anormalidad, como ha sucedido con muchos líderes tales como Nabucodonosor, Napoleón, Hitler, Saddam Hussein, que se manifiesta en histéricos ataques de cólera. Varios historiadores reportan un incidente. Jerjes envió una flota de 300 barcos a Salamea en un intento de conquistar Grecia. Esto probablemente ocurrió después de esta fiesta. Todos los 300 barcos fueron destruidos por las olas y Jerjes azotó al mar por la ofensa. El historiador Heródoto reporta un incidente que muestra la terrible insensibilidad de Jerjes. Plitos de Lidia, que se decía era un segundo hombre más rico que la tierra, ofreció financiar la guerra de Jerjes contra Grecia. Pilios tenía 5 hijos que debían ser enviados a la guerra, y Plitos solicitó un pequeño favor. ¿Podría el hijo mayor quedarse en casa para cuidar de su anciano padre? En un arranque de ira, Jerjes dio órdenes para que este hijo mayor fuera cortado en dos. Las dos mitades del cuerpo del hijo fueron colocadas a cada lado del camino y del ejército marchó entre ellas. Jerjes le dijo a Plitos, ahí está, ahora puede tener a su hijo en casa. Johnny Araxon Tada y Stephen Estedes en When God Weeps, Cuando Dios Llora, comentan sobre este incidente y hacen el contraste entre Jerjes, que no tenía compasión por sus súbditos, y Dios que quería ser cortado en dos, por decir eso, para morir en una cruz, para que pudiésemos vivir. Y vemos un contraste muy grande. Dice acá, las investigaciones muestran que uno de los más fuertes impulsos masculinos es por sus estatus. Este impulso puede ser usado por Dios para ayudar al hombre a lograr cosas buenas. Sin embargo, un hombre no encuentra su identidad en Cristo. Si no encuentra su identidad en Cristo, la posición social puede llegar a ser el Dios de su vida. Y Jerjes tenía un abrumador impulso por el estatus. Los arqueólogos han descubierto el palacio de Jerjes en Susa y han verificado la exactitud de la opulencia descrita en Esther 1:6.
también se han encontrado inscripciones en las que Jerjes se refiere a sí mismo como el gran rey, el rey de reyes, el rey de las tierras populadas por muchas razas, el rey de este gran mundo. Y la pregunta ¿es este un hombre al que ustedes se atreverían a avergonzarlo públicamente? Entonces, vamos a leer Esther 1, 10 al 22 y en este momento le pongo el audio. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bigta, Arbona, Bigta, Abagta, Cetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Azmata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Gracias por escuchar Esther 1, 10 al 22. Vamos a leer la pregunta 11 en la página 43. Después de su humillación, ¿a quién consultó Jerjes? Pues primero que todo consultó a los hombres que eran conocedores de la ley, eran estimados por el pueblo, estaban puestos ahí, tenían puestos importantes en el gobierno del país, y eran jefes de Persia y de Media, dice la palabra. ¿Y qué aprendimos de esto en Esther 1, 13 a 14? Pues podemos ver que básicamente él quería recibir un cierto consejo. Aprendimos que ellos decidían lo que se iba a hacer. Y esos puestos importantes, también teniendo en cuenta que estamos hablando de un rey que no conoce al Señor, no tiene esa piedad por el Señor, y también unos gobernantes que estaban tomando las leyes en sus propias medidas, en sus propios entendimientos, ¿cierto? Él dice aquí, considerando el temperamento de Jerjes, ¿qué clase de consejo esperarían de sus consejeros que le dieran, ¿cierto? Expliquen. Entonces ustedes pueden simplemente elaborar ahí. Yo diría que él está con el temperamento de él, primero que todo en ese momento estaba, se puede decir, embriagado seguramente,
y su temperamento pues era uno fuerte. Entonces él estaba de pronto tratando de, se ve mucho orgullo en él, se puede ver que de pronto quería a su medida tener el resultado que él quería. Se puede decir que fue forzoso, que fue fuerte. Vamos a mirar el número 12. Describe el consejo y el razonamiento de Memucán en Esther 1, 16 al 20. Entonces vamos a leer Esther 1 del 16 al 20. Y dijo Memucán: delante del rey y los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirían esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habría mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero o Jerjes, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. El consejo, dice aquí, escriban el consejo y razonamiento que le dio. Pues, primero que todo, enseña que él recibió lo que ella dijo como una ofensa. Enseña que reaccionó ante el temor y de lo que las demás esposas iban a pensar, y más que nada, imagínate un rey ser respetado por su esposa, más allá los otros hombres de ese lugar iban a ser indignados por la respuesta de sus esposas. Entonces así razonó, se puede decir que actuó en temor. Razonó en encontrar una pronta solución antes de que las demás esposas se enteren y hagan lo mismo que la reina Vasti. Entonces, y elegir otra reina. Entonces vamos a ver la página 44 un momentico. La pregunta 13 dice: ¿qué aprendieron sobre las leyes de Media y Persa? Y esta nos indica que leemos Esther 1:19. Y en Esther 1:19, si se acuerdan, dice: parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba ante las leyes de Persia y Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que mejor sea que ella, ¿cierto? Mejor que ella. Entonces, aprendimos que básicamente la ley, como dije anteriormente, fue escrita por hombres consejeros puestos ahí. También vimos que de alguna forma sabemos que esto no es la voluntad soberana de Dios, que interpretan la ley por sus propios juicios, por el contexto cultural. Se puede decir que se sobreentiende que es sabiduría humana, que de cierta forma no le dan ese valor a la mujer, que podemos ver que a veces en nuestras culturas también pasa lo mismo. Que Dios nos da valor y que aunque no seamos valoradas, el Señor nos valora, ¿sí? Y también muestra que esas leyes pueden ser, ¿cómo se puede decir? Vistas, pueden ser cuestionables ante los ojos humanos, y no voy a entrar en para atrás y para adelante de cómo, pero las leyes definitivamente en ese momento fueron puestas para encontrar una pronta respuesta a la petición del rey. Entonces veamos a ver la pregunta 14. Dice: ¿en qué punto de esta historia se omite el título de reina del nombre Vasti? ¿Encuentran algún significado? Pues en algunas versiones vamos a ver que en versículo 19 está hablando específicamente, no, en la pregunta 14, perdón. Vamos a ver que en algunas versiones
encuentran el cambio y me parece que en el momento que se descubre lo que ella hizo y ellos decidieron quitarle esa posición. O sea, fue como ella hizo algo y ya ella no es reina. Entonces le quitamos su autoridad y su respeto ante la humanidad y simplemente le dijimos que ella es Vasti, ¿no? Fue inmediato. El 15 dice, comenten sobre la lógica de Memucán en Esther 1, 16 al 18. Entonces, estaba hablando con Alejita esta parte y ella me estaba comentando que los hombres tienen una mente como una caja. Y es verdad, ¿cierto? En este momento podemos ver que de pronto el rey habla con paranoia y asume lo que va a pasar. O sea, va más allá de lo que ya ha pasado, pensando que todas las mujeres del pueblo van a también a respetar. O sea, se pone a pensar, se puede decir que con temor y de pronto previniendo, de alguna forma controlando, ¿sí? Podemos ver eso ahí. Se puede decir que era su propio juicio. Y cuando controlamos, se sabe que perdemos a veces esa dirección de Dios, ¿no? Más que nada, es bueno que sea Él el que nos enseñe su orden. Y entonces también lo hace en su propio entendimiento. Como estábamos hablándoles yo, en Santiago hemos aprendido que tenemos una cura para esa maldad, la importancia del impacto y que tiene la lengua, ¿no? Estábamos hablando mucho de eso y también la importancia de no usar sabiduría humana porque no genera paz y aprendemos de no juzgar por sabiduría humana como lo hizo el rey. Entonces vamos al 16 y dice, describan la histeria de la corte y la reacción violenta y repentina de Vasti en Esther 1, 16 al 22. Bueno, realmente hay un problema con este texto y porque vimos que reacción violenta no es tal, sino vemos como se puede decir, una reacción repentina. Esa parte sí se puede expresar como tal, porque lo que pasa es que ella llevaba un tiempo ya obedeciendo, complaciendo, cumpliendo las leyes, acatando las órdenes del rey, y repentinamente ella está en una fiesta donde ella tiró la casa por la ventana, como se puede decir. O sea, tenía una fiesta grandísima y él quería darle un toque final a la fiesta y le pide este deseo, ¿no? De verla bailar lujuriosamente, y digamos que fue fuerte, se puede decir, a desobedecer al rey, se rehusó y no complació a Dios. Más que nada podemos ver que no era mujer de Dios, él no era hombre de Dios. Esos motivos realmente quedan en segundo lugar aquí. Y se puede decir que también ella pudo haberlo hecho un poco diferente. Mujeres también tenemos que ser sabias, y una de las cosas que recalco aquí es que de pronto ella pudo haber hecho en ese momento algo muy diferente, llamar al rey, mandarlo a buscar, presentarlo en privado, no sé, pero también se ve que por su propio orgullo hizo las cosas, se puede decir. No quita que el rey no haya hecho las cosas de su propia forma, ¿cierto? Entonces aquí dice, comenten sobre cuán efectiva piensan que sería la ley de Memucán para hacer que las mujeres respetaran a sus esposos. ¿Cómo les habría afectado a ustedes? Imagínate. Claro que sí, nos afectaría. Y para hacer que las mujeres respetaran a sus esposos. Entonces, si las leyes en ese entonces eran estrictamente, se puede decir que el hombre era el que premiaba, el único que tenía la potestad, la palabra, la forma de expresarse. Entonces era opresión, ¿sí? Entonces nos hubiera afectado mucho. Y si alguna de nosotras hemos estado en una relación dañina, o donde de pronto se trata mal o es abuso, puede identificarse con esto también, ¿no?
Aquí dice que la clave para el respeto no es una demanda, es una demostración. Es amor, es honra, es llenar las necesidades de la esposa, es ayudarla a crecer en la fe. Y la pregunta 17 dice, ¿qué les hace respetar a un hombre? Podemos encontrar en la palabra que simplemente el someternos a Dios nos hace respetar a un hombre, que hay veces que su comportamiento nos ayuda a respetarlo, pero obedecer a Dios es obedecer el mandato de respetar a un hombre, ¿sí? Quiere decir que siempre vamos a cumplir con lo que Dios quiere a través de su palabra, no vamos a hacer nada contra lo que Dios quiere, pero a la vez muchas veces podemos ser muy sabias y tenemos que ser sabias de cómo nosotras nos rehusamos o cómo le decimos no a nuestros esposos. O sea, la idea es siempre respetarlos bajo del gobierno de Dios, bajo de lo que Dios dice, ser esas mujeres, ese reflejo de Dios y ser diferente, ¿no? Entonces, las dejo con eso. Muchas gracias por ver este video, gracias por su tiempo y seguiremos en la parte 2 de la lección 2. Dios las bendiga y pasen una buena tarde. Chao. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad.